La desobediencia, por su capacidad de elegir, es parte del hombre natural. Y aunque parezca una locura, a muchos creyentes hasta les parece que su desobediencia estaba en el plan de Dios, porque al ser expulsado del Edén, el hombre es capaz de hacer su propia historia, de desarrollar sus potenciales humanos, de alcanzar una nueva relación con Dios como individuo. El concepto mesiánico de los profetas marca que el hombre está corrompido y que solo tú y yo podemos salvarnos mediante la gracia de Dios. Pero esa capacidad para el bien no implica que prevalezca necesariamente, pues si el hombre hace el mal, se hace más malo. Y es por eso que el corazón de Faraón, por ejemplo, se endurece. Es porque persiste en hacer el mal y se endurece hasta un punto en que no es posible el cambio ni el arrepentimiento. Y esto también le sucede a los creyentes cuando deciden pecar a sabiendas de que eso no agrada al Señor. Quédate con esto, te lo vuelvo a repetir. Si tú y yo hacemos el mal, cada vez nos vamos a hacer más malos. ¿No es esto lo que está pasando en el mundo? El hombre se hace malo y cada vez hace el mal. Por eso quiero hablarte del bien y del mal. No te voy a hablar de una película, pero pareciera, ¿verdad? El hombre tiene las dos capacidades. Por ejemplo, la posición del Antiguo Testamento es que el hombre tiene las dos capacidades, las del bien y las del mal, y que tiene que elegir entre ellos. Tiene que elegir entre la vida y la muerte, entre el cielo y el infierno. Y lo importante es que Dios no interviene en su elección. Es decir, tú y yo tenemos el libre albedrío de escoger o el bien o el mal, la vida o la muerte, el cielo o el infierno. Como canta el grupo Misión, cielo o infierno, tú elegirás. Decisión personal. El Señor ayuda al hombre enviando a sus mensajeros, a los profetas. Pasó en el Antiguo Testamento a que se arrepintieran de sus malos caminos. Los profetas enseñaban la conducta que debe mantener un hijo de Dios. Identificar el mal, amonestar, exhortar, corregir, y luego la decisión personal era de esa persona, de si quería cambiar o no su manera de pensar, su manera de actuar, si quería cambiar su corazón. Pero de hecho que el hombre queda solo con sus dos fuerzas, la fuerza para el bien, la fuerza para el mal. La decisión es suya, y la desobediencia de Adán es considerado un pecado tan grave que corrompió su naturaleza, y con ella la de todos sus descendientes, de manera que el hombre no podía nunca, por su propio esfuerzo, librarse de la corrupción. Solo la gracia de Dios, solo la aparición de Cristo, que murió por el hombre, podría destruir la corrupción humana, ofrecer salvación a quienes reconocen a Cristo como su Salvador personal. El Señor describe en un pasaje lo que es realmente el corazón del hombre, pues Él conoce los pensamientos de todos, y el corazón humano es en general una fuente de corrupción, de impureza delante de Dios. Ni el ser mejores personas, ni ser más religiosos depende de lavarse o no las manos o todo el cuerpo. Tampoco depende de comer o no algunos alimentos, como tampoco estas cosas lo pueden contaminar al hombre. Todas las maldades que el Señor menciona están escondidas en el corazón de cada persona, ya que tú y yo tenemos raíz de pecado. Pero ¿sabes una cosa? Gracias a Dios podemos tener limpieza de corazón con la sangre que derramó Jesús en el Calvario. Cuando cambia nuestro corazón, volverán allá y quitarán de ella todas sus idolatrías y todas sus abominaciones. Les dará un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos. Y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne y le daré un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan, y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios. Ezequiel capítulo 11, versículos 18 y 19. Hoy en nuestro mundo, la soberbia, la hipocresía, envenenan el corazón. Lo convierten en un pecador. No solo ante los ojos de Dios, sino también a los ojos de los demás.
Cuando pasan los años vemos con tristeza lo que les ha sucedido a aquellos creyentes que tenían actitudes ambiguas. Algunos, por ejemplo, ya no están en la iglesia. Otros a lo mejor se encuentran encarcelados espiritualmente por los pecados que cometieron. Cosecharon lo que sembraron y a causa de su soberbia hoy se ven sometidos, hoy se ven oprimidos por sus propias iniquidades. Esto sucede porque cuando la soberbia domina al hombre, lo transforma hasta llevarlo a una deformación completa de su ser. El corazón se envenena. Y cuando uno está envenenado, por ejemplo, poco a poco va debilitándose, poco a poco se va muriendo. La soberbia se convierte en aquel fuego devorador de la voluntad del Señor, pero además se convierte en el ácido que desintegra el amor, no solo de sí mismo, sino el de la familia, el de tus amistades. La soberbia nos impide tenderle la mano a los que caen al suelo sin fuerzas, esperando la ayuda. Por el contrario, la soberbia tiende a hacer caer más, sin recordar que la humanidad es fuerza. Y la soberbia, debilidad. Tú y yo tenemos la necesidad de arrepentirnos. Necesitamos que nuestro corazón se convierta. Ya desde el Antiguo Testamento, Dios muestra al hombre la necesidad de arrepentirse y convertir el corazón, marcando que se necesite un corazón nuevo para hacer la voluntad de Dios. Cuando así lo hagamos, dice el Señor, no lo digo yo, les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos. Quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne y les daré un corazón de carne para que anden en mis ordenanzas. Ezequiel capítulo 11, lo acabamos de leer. Sabemos que debemos convertirnos. Nuestro corazón es contrario al corazón de Dios. Nuestro corazón es duro, es soberbio, es rebelde, es engañoso. Dice la palabra, ¿no? Engañoso más que todas las cosas es el corazón y perverso. Nuestro corazón es egoísta, mientras que el de Dios es un corazón manso y humilde. Por eso Dios a través de los profetas guiaba a Israel para que se volvieran de sus malos caminos, de su mal corazón. Pero ellos se marchaban tras sus ídolos y cometían toda clase de pecados, como tú y yo muchas veces hacemos pensando que el Señor no nos está viendo. Es lo que hizo Jonás. El Señor le mandó a que predicara el arrepentimiento a Nínive y huyó. Huyó de Jerusalén, pensando que solo Dios estaba en Jerusalén. Pero no se daba cuenta que Dios le estaba mirando, que Dios está en todos los lugares. Hechos capítulo 7, versículo 51. El Señor dice, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. El corazón incircunciso es el corazón no convertido, el que aún no ha experimentado el nuevo nacimiento. Si el Espíritu Santo redarguye de pecado trayendo al convencimiento de pecado a los hombres que han vivido lejos de Dios, el hombre sigue pecando, es porque no se ha convertido realmente, es porque no hay una conversión en su corazón. Recuerda que el Señor dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él. Cenaré con él y él conmigo. Apocalipsis capítulo 3. Antes de la conversión, nuestro espíritu estaba muerto para Dios a causa de los pecados. Una vez convertidos y con el espíritu renacido, hacemos morar a Cristo por la fe en Él. Y ahora que hemos recibido a Cristo, Él mora en nuestros corazones. Esa es la lucha entre la carne y el espíritu. Esa es la lucha entre el bien y el mal dentro del corazón, donde los antiguos pecados vuelven a atacar. El carácter heredado de Adán vuelve a manifestarse para perder el carácter de Cristo. Es allí cuando los demás nos ven a nosotros y no al Señor en nosotros. Y esto sucede porque engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Jeremías 17, versículo 9. Entonces, sobre toda cosa guardada, dice la palabra, dice Proverbios capítulo 4, verso 23, guarda tu corazón. Recuerda que el Señor escudriña la mente y el corazón. Conócete a ti mismo, decían los griegos. Y si tú y yo nos miramos hacia adentro, muchos de aquellos que se dicen cristianos solamente hallarían tinieblas. Necesitamos la luz de Cristo que alumbre nuestra vida.
Necesitamos una verdadera conversión, como compartía el pastor de la Iglesia Cuerpo de Cristo, Javier Jiménez. Una conversión verdadera. Hay muchos que no están convertidos, están convencidos. Es una frase muy popular que hemos escuchado muchas veces cuando nos han compartido la palabra. Necesitamos una conversión real. En los Evangelios, en Mateo capítulo 5, en el Sermón del Monte, el Señor nos dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Pobres de espíritu son los que reconocen que no tienen la capacidad necesaria para cumplir los requerimientos de Dios. Y se dan cuenta de que por más sincero que aparentan ser, no logran agradar a Dios, porque ya no son hacedores de la palabra. Los pobres de espíritu se juzgan a sí mismos, confiesan su debilidad y dicen: Señor, ¿no puedo ser como tú? Pues no puedo escuchar tu voz a través de tus siervos los profetas. Entonces lloran por su pecado y se lamentan de no poder ser como el Señor. No podemos ser como el Señor quiere que seamos. Y es ahí cuando recibes consolación, como dice Isaías 57. Si decimos que vamos camino a la perfección, que estamos siendo formados a la imagen de Cristo, entonces aquel que quiera ubicarse sobre sus hermanos no es manso y humilde. No puede tener paz en su corazón. Recordemos que el discípulo no es superior al maestro, mas el que fuera perfeccionado será como su maestro. ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Cómo está tu corazón hoy? De David se dice que era un hombre conforme al corazón de Dios. Tuvo la oportunidad de matar a Saúl y solamente cortó con su espada la punta del manto. Pudo permitir que Abisai matara a Simei cuando le maldecía, pero no lo hizo. Esto sucedió porque pensó que era Dios el que le hablaba a través de ese hombre. Pensemos cuántas veces hemos hablado o criticado a un hermano, a un pastor, a una persona del ministerio. A veces lo matamos cuando le estamos criticando, cuando hablamos a espaldas de él. Es por el corazón, es por la maldad que hay en nuestro corazón. David no miraba las circunstancias. David miraba a Dios. Cuando danzó lo hizo para glorificar a Dios y no para agradar a su mujer, no para agradar al pueblo. Fueron muchas las veces que David agradó a Dios, aun cuando debió humillarse y arrepentirse por sus pecados. Hoy es tiempo de reflexionar sobre lo que nos ha planteado el Señor en este día. Que le pidamos a Dios que nos haga hombres conforme a su corazón, que nos quite los pensamientos de mal y que ponga en nosotros los frutos del Espíritu. Por eso te preguntaba, ¿cómo está tu corazón? Porque si en tu corazón, si en tu vida hay pecado, es posible que empieces a pecar más. El que practica el pecado, dice la palabra, es esclavo del pecado. Y tú y yo hemos heredado el pecado de Adán. El bien o el mal, la vida o la muerte, el cielo o el infierno, son decisiones que tú y yo tenemos que tomar. ¿Quieres cambiar tu corazón? Busca a Cristo, acéptale en tu vida, como Señor, como Salvador, y las cosas te aseguro que van a cambiar. Radio Solidaria, una radio comprometida.